Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Hemos llamado a un amigo ya de la casa, varias veces lo hemos entrevistado aquí. Siempre es materia aquí en la mesa Diego Armando Maradona, el fútbol sobre todo, que es mi pasión. En la línea está Fernando Signorini. Hoy lo hemos traído a la mesa porque él recordó en un capítulo de la serie La hija de Dios, de Dalma Maradona, recordó el caso del doping del 10. Para mí uno de los mejores, si no el mejor jugador en la historia del balompié mundial. Este capítulo es controversial en torno a la figura de Diego por su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994. Recordemos que Pelusa convenció a Fernando que lo ayude una vez más a realizar su preparación física para llegar en la más alta capacidad técnica y física para trasladar eso al campo de juego en los Estados Unidos, y se trasladaron a la estancia El Marito, ubicada en la provincia de La Pampa. Dalma Maradona saca el tema en HBO. Todos vimos esta serie, por lo menos los que somos fanáticos de Diego Armando Maradona. Te damos la bienvenida, Fernando. ¿Cómo vas? Excelente día para usted. Hola, muy buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. Buenas tardes, Fernando, para ti. ¿Cómo salta este tema? Tú dices que... y el otro día también estuve leyendo artículos de prensa, ¿no? Que realmente Grondona es el que orquesta todo este tema, y a través de médicos, de pastillas que no eran, que sí eran, logran drogar finalmente a Diego para que salga positivo en el doping. Cuéntame, por favor, para toda la audiencia en el Ecuador que te escucha con muchísima atención el tema. No, en realidad yo no en ningún momento expresé eso. Esto, lo mismo que salió ahora en el documental de Dalma, yo ya lo he dicho hace, no sé, hace 20 años, hace muchísimo tiempo. Conté cómo fue todo. Ajá. Porque tras la derrota ante Colombia por 5-0 aquí en el campo de River Plate, todo el mundo pidió por el regreso de Diego a la selección. De acuerdo. Bueno, lo cautivaron con esa posibilidad y él entonces estuvo de acuerdo con ayudar con su aporte a la selección en el repechaje ante Australia. Argentina consiguió la clasificación y tras eso me llamó para pedirme que lo ayudara a poder cumplir con el sueño que tenía de permitirle a Dalma y a Janina, sus hijitas, a que lo vieran por primera vez competir en un evento de tal magnitud, porque además iba a ser el último, ¿no? Uh-huh. Ese fue el argumento por el que me convenció. Comenzamos los entrenamientos en esa estancia que vos decís, que queda en el medio de la llanura pampeana, en pleno desierto verde, a más de 500 kilómetros de Buenos Aires, en un lugar absolutamente inhóspito, pero era lo que yo buscaba, la mayor, intimidad posible, ya que él siempre lo perseguía el enjambre del periodismo, de la farándula, y como le dije en su momento, si querés coronar la misma cima, tenés que salir del mismo lugar, o sea, de Fiorito, de un montón de privaciones, nada de opulencia, nada de lujo, ni de banalidades, de frivolidades. Bueno, él aceptó a regañadientes, pero después se sintió muy bien, hizo un esfuerzo enorme, ya que había aumentado 14 kilos, había dejado de jugar al fútbol, y obviamente estaba latente su brutal problema de adicción a la cocaína, ¿no? De acuerdo. Entonces por eso yo elegí ese lugar alejado de todas las posibles tentaciones. Fernando, en el tema, cuéntanos un poquito, ¿quién es el doctor Ugalde? El doctor Ugalde era el médico de la selección argentina, jefe del cuerpo médico de la selección en el Mundial de Estados Unidos, que había sido ayudante del doctor Madero en el Mundial del 86, en el Mundial del 90 en Italia. De acuerdo. Y fue a él, a Ernesto Ugalde, a quien se me ocurrió sugerirle, ante las dudas que teníamos por la cantidad de pastillas que Diego consumía, que les eran proporcionadas por quien en ese momento
hacía la función de nutricionista, ¿no? Un chico muy joven que era entre 9 de la mañana, 50 minutos, perdimos la conexión, por favor, producción. No sé si está ahí Fernando. no, Fernando, ¿estás ahí? Okay. Son llamadas que entran en este momento. Ok, no, y bueno, y entonces, ante esas dudas, le dije a Ernesto de por qué no le pedía al presidente de AFA que Ok. la FIFA para realizar un control antidoping a sorpresa, que ya estaban autorizados, ¿no? Ese mismo antidoping a sorpresa que hace poco hizo que el Papu Gómez, un jugador de la selección argentina, fuera suspendido. Eso ya estaba autorizado en ese entonces. A Ernesto le pareció una idea, bueno, fantástica, y entonces se lo comentó al presidente de AFA. Pero, para sorpresa de los dos, y también de Marco Franchi, que estaba al tanto porque era el apoderado de Diego, Grondona dijo que no, porque no, era molestar demasiado a los jugadores. ¿Cómo molestarlos demasiado si eso es 1 minuto y medio que se tarda, ¿no? El doctor Pedro, que era el cardiólogo de la selección, ayudante de Ugalde, había comprado todos los elementos necesarios como para realizar ese tipo de análisis, ¿no? En esa entrega de pastillas, que era, me imagino, para todo el combinado, ¿tú veías algo extraño? No era para todo, era solo para Diego. Solo para Diego, porque este chico había sido presentado a Diego por parte de Guillermo Coppola. Él tenía un gimnasio acá en la capital federal, en Buenos Aires, y bueno, no sé cómo se conocían, entonces se lo presentó a Diego, y bueno, y así fue que entró a formar parte del staff que trataba de ayudar a Diego a llegar en las mejores condiciones. Cuando Grondona se negó a eso, bueno, todo fue para adelante, y tras el partido con Nigeria, Diego fue encontrado positivo de efedrina y sus derivados. Correcto. Y por tal razón, en un principio, hecho fuera del Mundial. Pero había que realizar la prueba, la contraprueba del doping, y entonces para eso fue autorizado el doctor Roberto Peiró a formar parte o acompañar al comité de antidoping de la FIFA que iba a realizar el examen, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se orquestó todo este tema para confabular en contra de Diego? Yo creo que fue una especie de cambio de, como decimos en Argentina, un cambio de figuritas o de favores. Yo te doy esto, pero vos me das lo otro, porque... ¿Quién a quién? Grondona, la AFA a la FIFA a la AFA. Exacto. Sí, uno con otro. Yo te doy a Diego, porque el paquete del Mundial con Diego adentro era obvio que tenía otro interés para los sponsors, y a cambio de eso... ¿qué me vas a dar? Y bueno, le dieron la vicepresidencia de la FIFA y la presidencia del Comité de Finanzas, si siquiera hablar inglés, ¿no? Entonces, hay veces que no hacen falta pruebas para tener certezas, y yo creo que este es uno de esos casos. Diego había dado mucho fastidio al poder, porque no solamente era irrespetuoso y era rebelde, sino que también se atrevía a cuestionarlo. Claro, a cuestionarlo. Había estropeado un negocio, o había ayudado a estropear un negocio archimillonario en el Mundial de Italia, cuando Argentina no solamente eliminó a Italia en Nápoli, sino que en los días previos Diego dijo eso de que le piden a los napolitanos que sean italianos mañana, pero durante 364 días lo desprecian, lo dejan de lado. Fueron muchas las cosas que él decía que le daban fastidio al poder. Lo que pasa es que lo soportaban porque el limón tenía jugo, y entonces lo iban a exprimir hasta el último momento. Cuando no les sirvió más, entonces cayeron con toda la hipocresía del mundo en el partido contra Bari en abril del
el 91, y esa fue la primera suspensión. Él volvió tras un año y casi medio a jugar al fútbol en Sevilla de España. Al final de ese campeonato tuvo unas diferencias con Bilardo y volvió a Argentina. Y bueno, y las cosas se fueron desarrollando de esa manera. Diego siempre fue instrumentalizado, y no solamente Diego, ¿no? En el mundo se utilizan a estos chicos que cuando están en sus lugares de origen, porque supongo que también en Ecuador debe haber un montón de barrios populares, que lo son gracias a la perversidad del sistema, que en el tercer milenio de la era cristiana siguen permitiendo que haya gente que no tiene techo, que a lo mejor no tiene cloaca, no tiene luz, no tiene agua potable, no tiene trabajo, viven en esas condiciones. Ahora, claro, cuando no están en esos lugares, esos chicos son no solamente ignorados, sino también despreciados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Si vuelven con un título del mundo, son capaces de llevarlo hasta el balcón de la Casa Rosada, como sucedió acá en el Mundial del 86, de invitarlo a las mansiones de los poderosos, de los mismos que lo desprecian, pero después lo necesitan, ¿no? Así es, menos mal en el mundo